había mencionado previamente, que no había querido yo mencionarlo, solo por que ya estaba previsto para más adelante en la plática. Recordemos que la frase de la política es la guerra llevada por otros medios, ¿no? Y que a mí me gusta añadirle que las disputas jurídicas es la política llevada por otros medios, ¿no? También se organiza de manera jurídica esa guerra inicial. Eh, y justo les vamos a hablar de cuestiones políticas y jurídicas, donde se encuentra el Banco Central. También recordamos que Marx decía que el Estado era el administrador de los capitalistas o de la clase burguesa respecto al Estado, a la sociedad en general. Pero también sabemos que quien regula la lucha de clases es el gobierno. Y ya hablamos previamente de que existe una pugna o una lucha entre subclases y clases. Entonces, ¿quién regula esa pugna por el valor del dinero? Y ese es el Banco Central. Los bancos centrales, además de dirimir esta batalla política entre las clases y subclases, interfieren en el sistema financiero en general para regular el valor del dinero, ¿no? Son dos formas de decirlo. Si ellos regulan la disputa entre capitalistas, es porque regulan el valor del dinero. Y esto lo hacen principalmente a través de la tasa de interés, ¿no? A través de alterar la tasa de interés, aunque también lo pueden hacer a través de bonos o también lo pueden hacer a través de préstamos, aparte, o de regulación bancaria o del sistema financiero, cuántas comisiones pueden cobrar o cuántas no, etcétera. Todo influye respecto a las ganancias de los capitalistas financieros, ya sea en beneficio o en detrimento de ellos, a costa de otras clases o subclases. Y bajo todo lo que explicamos previamente, si hay alguien que regula el valor del dinero, significa que está regulando las transferencias de valor entre ellos. Y los bancos centrales tienen una actividad tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, dirimir el conflicto, la lucha de clases, también tiene un impacto internacional. Y aquí me gustaría detenerme en algo que decía Lieber. Lieber nos anticipó que en algún momento de la historia, que él lo fijó en los principios del neoliberalismo, el objetivo principal de los bancos centrales fue contener la inflación o combatir la inflación o regular la inflación o mantener baja la inflación. El punto es que el objetivo es la inflación. Y yo me he topado con muchas personas en la calle, amigos, familiares, lo que sea, desconocidos, que no sé por qué, pero instintivamente odian la inflación. Y es un odio casi hasta irracional, ¿no? Entiendo que, y repito, yo sé, también me enoja la inflación cada vez que voy al supermercado y ya como señor de casa digo, Santo Claus, o sea, ¿cómo puede ser que ahora con los 1,000 pesos que compraba algo antes ya no lleno ni una bolsa, ¿no? O sea, sí, sí lleva esta ira, sí, sí provoca este enojo. Pero también noto que en los medios, en la radio, en la televisión, ya en las redes sociales, este odio a la inflación es muy grande. Y me llevó a preguntarme, oye, ¿será que odiemos tanto la inflación porque los medios se preocupan por los pobres y se preocupan por la clase trabajadora y dicen, realmente me preocupo porque el salario ya no les alcance? ¿O habrá algo detrás de que odien tanto la inflación y me conduzcan tanto a odiar la inflación? Y entonces les traigo este siguiente ejemplo para identificar de dónde proviene ese odio. Porque pues yo la verdad no creo que los medios o los capitalistas se preocupen mucho por nuestro nivel de vida o por si la pasamos chido o no cuando vamos al súper. Entonces les voy a presentar este ejemplo y chance de ahí podemos identificar uno de los motivos por los cuales odiamos la inflación. Imaginemos que hay un trabajador sin ahorros, me pongo yo como ejemplo, y tengo un salario de 2 pesos mensuales. Y por otro lado, un desconocido, no tengo ni idea quién sea, vive en un sitio en el cual no me alcanza y se junta con gente con la cual no me alcanza para convivir con ellos. Ese capitalista financiero tiene dinero atesorado por 400 pesos, ¿no? Es muy diferente mi salario de 2 pesos mensuales a los 400 que él tiene en una de sus cuentas, porque quizá en otras cuentas tiene más dinero. E imaginemos que la inflación mensual solo vamos a comparar de un mes a otro, pero bien podría ser anual o bajo el periodo que ustedes quieran, no podría ni siquiera decirse mes, nada más de un periodo a otro. Esa tasa de inflación es del 10%. Yo como trabajador gano ahora, ya no gano 2 pesos, gano el equivalente a lo que son 1,8 pesos.
y ahí está cómo se calcula, ¿no? Entonces yo perdí ese poder adquisitivo. Pero ese capitalista financiero que tenía 400 pesos en su cuenta, ahora ya solo tiene lo que equivaldrían a 363 pesos en su cuenta. Porcentualmente, ambos enfrentamos la misma reducción de riqueza, ese 10%, ¿no? En términos proporcionales, no es como que yo me haya hecho más pobre respecto a él, se mantuvo porque nuestra riqueza disminuyó en la misma proporción. Pero en términos absolutos, ahora fijémonos no en la parte relativa, sino en la parte absoluta. En términos absolutos, ¿quién perdió más? Pues quien perdió más fue el capitalista financiero. Esos casi 37 pesotes a diferencia de mis 20 centavos. Si repitiéramos este ejercicio en múltiples ocasiones, puede ser que de esos 2 pesos yo llegue a 1 peso, ¿no? A lo que equivaldría solo 1 peso del pasado. Pero para llegar a ese peso, ese capitalista ya solo tiene 200. Y así nos podríamos seguir. Mi miseria ya era muy grande, pero ahora él está empezando a sentir lo que es la miseria en términos absolutos. Entonces, no les estoy diciendo no odien la inflación, claro que sí, es horrible, como consumidores no nos conviene y tampoco como ahorradores, pero el hecho de que nos bombardeen en todos los medios en el odio por la inflación es solamente los capitalistas financieros o los rentistas apoderados de los medios diciendo protejan mi riqueza. Odien la inflación porque es la mejor manera de proteger mi riqueza. Yo invitaría Eh, también a los votantes de mi ley, ¿no? A que se pregunten también lo mismo. ¿Por qué tendrá tanta ponderación ese odio en el discurso libertario? en efecto, creo que parte de esta plática o esta difusión que estoy pues parcialmente haciendo es para darle las herramientas, el conocimiento para que cada quien tome sus decisiones como quiera, pero motivando y explicando con esta formalización matemática, pues lo que explicaba, ¿no? Lo de la lealtad de clase, cuando ideológicamente eres llamado por una, cuando por otra, qué ejemplos históricos atroces nos ha llevado. El punto es tener el conocimiento y ya de ahí cada quien toma sus decisiones. Pero quería, justo hice solo esta diapositiva porque eh, quería explicar algo, algo inconsciente que todos tenemos, que es el odio por la inflación. Eh, y que sí, en parte es porque la vivimos y la experimentamos día con día cuando hacemos nuestras compras, pero también hay un motivo detrás y es el hecho que nos bombardean con estos medios que son en beneficio de unos en particular y no somos nosotros. Entonces, solo para ser conscientes, sí, odiémosla, pero sepamos que la odiamos porque también es en beneficio de los más ricos del planeta. Y sí, adelante. Yo quería mencionar. Ah, perdón, es que se me corta y de repente no. Pensé que habías dejado de hablar, pero en realidad se me cortó. Disculpa. Bueno, yo lo que iba a mencionar es más o menos cómo ven los libertarios esta cuestión de la inflación y de por qué la odian tanto. Básicamente porque creen en el mito del que tú vas a hablar un poco más adelante. Ah, justo, sobre estos mitos de que la inflación representa un avance del poder gubernamental sobre los privados, por así decirlo, porque la inflación no es solamente mm, por el gasto público, sino por la adopción de una moneda que está en completo control del gobierno y que como el gobierno desde este punto de vista es ineficiente, corrupto, va a tratar de maximizar su utilidad, por así decirlo, eh, gastando más y más y de esta forma llega a actuar de formas irresponsables que generan la inflación. Y la inflación, pues básicamente es el resultado de una estructura política y económica en la cual el Estado está sumamente presente. Me parece que se pueden generar muchas críticas al respecto. De hecho, Luis Jorge y yo estamos haciendo
un pequeño artículo sobre criticar esta visión. Los libertarios como Hayek pues proponían que el dinero quedara bajo el control de los privados, que básicamente el Banco Central se distribuyera en varios bancos privados pequeños que se volvieran los bancos centrales. Su propuesta no queda tan clara, no la especifica tanto, pero en la desnacionalización del dinero delinea cuáles serían los propósitos y por qué. ¿Por qué hacer esta desnacionalización del dinero? Y justamente lo que estos libertarios parece que no entienden es que justamente la estructura económica contemporánea del dinero está hecha para la recurrencia del capital. O sea, se requiere cada vez tener mayor cantidad de dinero, que sea más sencillo crear dinero, no solo para las necesidades respecto a su rotación, sino también que en momentos de crisis sea más sencillo adquirir el capital dinerario suficiente para mantener funcionando los sistemas financieros. Ok, muchas gracias, Liber. Ahorita voy a tocar varios de los puntos que tú mencionas. En esta ocasión estoy en contra de varios de ellos, pero quizás es solo una forma de expresarlo, no tanto como que tengamos tanto un desencuentro. Y bien, justo entraste en el momento adecuado, como te diste cuenta cuando cambió la diapositiva, hacia los mitos de la inflación, ¿no? Em, sí, los libertarios o muchos otros, por estos mitos es que, pues ahora sí que llevan como borregos a muchas de las personas, pues ahora sí que ese odio lo transmiten para dirigir su lucha de clases hacia otras subclases, ¿no? Sin ser honestos, porque hay veces que ni siquiera son conscientes. Y los que sí, obviamente están detrás, por ejemplo, los que financian a Minera y que claramente son conscientes, em, lo hacían por sus propios beneficios, no lo hacían otra vez por preocupación de la gente. Y el primer mito es que la inflación la produce el gobierno para su propio beneficio. Lo que nos dicen es, o la forma en la que lo expresan, es la inflación es un impuesto al que perjudica principalmente a los pobres. Como si el único dinero que existiera en la economía fuera el del gobierno, como si el gobierno fuera todopoderoso, como si el gobierno fuera una clase separada de los capitalistas e hicieran lo que ellos quisieran, como si viviéramos en un régimen en el que no vivimos. Es completamente irreal, es una caricatura lo que pintan como este mito. Recuerdan que previamente habíamos hablado sobre la emisión del dinero. Ellos parten de este mito donde los bancos privados no emiten dinero, ellos solamente captan dinero de los ahorradores y colocan dinero con créditos, pero ellos no producen dinero, ¿no? Y que todo el dinero que circula en la economía es porque el Banco Central lo imprime, ¿no? Echa en dar esta maquinita de impresora de dinero. Y donde ellos imprimen dinero porque, como decía Liber, están gastando mucho y no tienen recursos y ya no pueden endeudarse más, entonces lo que hacen es devaluar la moneda para que entonces la deuda valga menos y puedan seguir actuando sobre la realidad, ¿no? Eh, entonces, eh, este es un mito enorme. Ustedes pueden leer textos del Financial Times, del BIS, del Bank of International Settlements, del Fondo Monetario Internacional, de todos, donde reconocen que la emisión de dinero privado es la gran mayoría del dinero que existe en el mundo. Y no es porque bajo el efecto multiplicador que nos dicen de que los bancos tienen que guardar cierto porcentaje en reservas y pueden crear el resto sobre. Es al revés. Los bancos son los que financian todo, financian la producción, financian el comercio, financian el consumo. Al hacerlo, están creando dinero de la nada y luego le piden al Banco Central que respalde esas deudas a través de modificar la tasa de interés. Es completamente al revés. En la realidad son los bancos privados o son los financieros los que controlan
la cantidad de dinero que está existiendo en la economía. E incluso son ellos quienes, si después pueden recibir o crean otro, también lo pueden llevar al mercado, a los mercados de capital ficticio. Entonces, ese es un completo mito que también nos lleva a esta cuestión del anarcocapitalismo, donde puede desaparecer al Estado o lo que mencionaba Liber, desnacionalizar la moneda y que solamente esté en manos de unos privados que supuestamente nunca van a aprovecharse y nunca van a hacer mal uso de su poder, que si lo hacen, porque pues es lo que ocurre en la realidad. O sea, quieren este mito de desnacionalizar el dinero para que lo que emitan privados, ya ocurre. O sea, el mito está en su cabeza, no en la realidad. Y otra cosa que había platicado con Luis en algún momento es que el dinero, como ya y por eso puse la diapositiva anterior, es algo eminentemente político, porque alterar el valor del dinero es regular la lucha de clases entre las personas. Por eso expliqué todo lo anterior. Ahora, otro mito sobre la inflación. La inflación es mala. Ahora, que este mito de que la inflación es mala y es un mito, tampoco implica que la inflación sea buena, ¿ok? No estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo, basado en todo lo anterior, es que la inflación es buena y mala a la vez. La cuestión es para quién es buena y para quién es mala. A veces beneficia a uno y a veces beneficia a otros, ¿no? La inflación o la deflación. Y otro mito sobre el cual me quiero detener, que es una cuestión teórica, es que medimos la inflación con precisión. Y en realidad no. En realidad lo que tenemos es una estimación muy deficiente. Y es por el hecho de que medimos la inflación a través de ver cada quincena o cada mes o cada periodo cómo cambian los precios de bienes y servicios. Es así como calcula la inflación el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México o como lo hace cualquier instituto de medición en los otros países. Esa es la metodología, esa es la forma en la que se hace. No hay teoría económica detrás de esto. No la hay, no hay ninguna teoría económica para medir la inflación. Lo único que hay es la comparación y me parece que esta forma de medir la inflación proviene de que a un sacerdote se le ocurrió en 1600 o algo así. Y a la fecha no hemos podido mejorar la forma en la que se mide la inflación. Lo hacemos tal cual como hace 600 años. Y es aquí donde me quiero detener sobre algo teórico y es una deficiencia teórica de la teoría neoclásica o de muchas otras, que como no entienden qué es el dinero, cómo se determina el valor del dinero, nos llevan a medir así la inflación. Y estas 5 viñetas prácticamente las voy a decir como están ahí. ¿Cómo nos dicen que se define la inflación? Y la repetiré como perico, como merolico, como nos lo enseñan en la escuela. La inflación es el incremento generalizado de los precios. Ok, eso es la inflación. ¿Qué significa el incremento generalizado? Y eso es que pues o todos los precios aumentan o muchos o la gran mayoría de los precios aumentan, ¿no? Y pues para poder hacer que si todos los precios aumentan, eso nos dice que tendríamos que medir ese incremento con otra variable, ¿no? Independiente a eso. El problema es que la teoría neoclásica, o las serrafianas, o muchas otras, abandonaron el concepto de valor desde hace mucho tiempo. Para ellos, la economía como ciencia no estudia el valor, estudia la conducta de las personas. Y después de sus formalizaciones matemáticas, abandonaron los valores, no existen. Ellos, como le llaman a los valores, son los precios absolutos. Para ellos no existen. Para ellos lo único que existen son precios relativos. ¿Qué es un precio relativo? Es qué cantidad de un bien intercambio por la cantidad de otro bien. Tal cual, ¿no? Yo te doy 3 manzanas por 2 plátanos o cualquier combinación que ustedes quieran. Esos son precios relativos. Pero ellos no pueden decir algo así como 3, el valor de tal cosa es de 3 tal, en la unidad que se mide. Lo abandonaron por completo. Pero entonces, si ellos dicen que la inflación se define como un incremento generalizado, conjunto o de la gran mayoría de los bienes, entonces es un incremento respecto a qué. Si no existen los valores, entonces respecto a qué. Y por ejemplo, todo el tiempo están hablando de las magnitudes nominales y de las reales, ¿no? Las nominales en dinero y las reales en físicamente la unidad de la mercancía, ¿no? Y recuerden que para ellos, en términos reales, no es como en la teoría marxista. En la teoría marxista, en términos reales, es hablar en horas de tiempo de trabajo socialmente necesario, que es el valor.
Entonces, por ejemplo, ellos expresan cosas como el PIB real, ¿no? Y ellos reconocen que este PIB real, que no sé cómo lo miden, porque supuestamente lo miden en cosas físicas, pero pues no hay, existe una unidad de medida común, existen cientos de miles de bienes en la economía, entonces no sé qué es el PIB real como tal, porque pues no lo pueden medir, es una medida heterogénea. Sí existe independiente de los precios, sí existe un algo que es el PIB real, que es distinto de los precios, pero como no hay concepto de valor, entonces ¿cómo se puede explicar eso? Ah, pues porque en la otra parte de la definición de inflación está muy claro. Es el incremento generalizado de los precios en el tiempo. Es decir, es el incremento de los precios respecto a los precios a lo largo del tiempo. Es así como ellos lo definen. Entonces, poquito a poquito, estoy tratando como de desglosar como medio las incongruencias. Entonces, ¿cómo hacemos para medir el incremento generalizado de los precios en el tiempo para compararlos entre sí? Pues lo que hacemos es construir un índice. Este índice es lo que conocemos como el índice nacional de precios al consumidor o el índice nacional de precios al productor. Y se basa en un invento que son los precios constantes. Lo que yo voy a hacer es medir los precios ahorita y los voy a ir comparando con el valor de los bueno, de la magnitud de los precios en el futuro. Yo ya construí ese índice. Mis precios del tiempo actual ese es mi 100%, es mi 100 o mi 1. Y a partir de ahí puede ser 1.05, 1.2 o hacia el pasado 0.8 o lo que sea. Esos precios constantes, es decir, yo voy a expresar los precios de hoy en lo que eran los precios de hace 5 años. Y esos son los precios constantes. Pero es un invento, otra vez, de que para poder decir que los precios cambiaron generalizadamente respecto a algo, como ya habían destruido el concepto de valor, tuvieron que construir otro concepto, que es el de los precios constantes, que es una forma de traer los valores otra vez, pero sin decirlo abiertamente. La cuestión es que teóricamente los precios constantes no significan nada, porque solamente decir un peso del presente equivale a lo que antes eran tantos pesos del pasado, o a lo mismo verlo hacia el futuro. Entonces solo es un índice, no hay ninguna explicación teórica. Es lo mismo que dije en la diapositiva anterior, es como medirlo como este sacerdote de los 1600. Y creer que esta medida de la inflación es precisa o es adecuada es también otro mito, ¿no? Fue la renuncia teórica de la teoría convencional económica por no poder explicar el valor del dinero. Y eso está claro en que entonces utilizan esta metodología donde hacen la revisión, los del INEGI, de ir a diferentes tiendas, ya sea mayoristas o minoristas, de diferentes partes del país, con un promedio ponderado, ya sea de lo que representan los bienes en la canasta de consumo de las personas y según la posición geográfica, para calcular más o menos como por dónde anda la inflación en todo el país en algún momento. Sé que esta parte es aburrida, no es política, no es tan divertida como la anterior, pero yo como economista, o sea, esto lo explica Alan Freeman en un texto, cuando lo leí dije, ¿cómo puede ser que no me di cuenta antes, no? O sea, ahora sí, regresemos a lo divertido, eso solo fue una divergencia temporal. Si los bancos centrales, ya dijimos, se establecieron como enemigo número uno de la sociedad a la inflación, y a quienes perjudica más la inflación es a los rentistas o a los capitalistas financieros, a los que son propietarios del dinero. No nos suena que, como nos dijo Liber hace rato, en realidad el Banco Central está operando como el representante de los financieros o el representante de los rentistas. Lo que está haciendo el Banco Central